Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a este cuarto y último encuentro, este curso Resolución, Rescisión y Revocación del Contrato. Y bueno, ya no hace más falta la presentación del expositor que nos está acompañando estos últimos jueves, así que Ezequiel, el doctor Baricenti, lo escuchamos atentos. Bueno, los voy a extrañar. Muchas gracias. Y sí, porque ya son, bueno, es el cuarto, como decís, y bueno, se vuelve de alguna manera, ¿no? Como una cierta costumbre, uno es así. Llegamos al final. Nuevamente voy a agradecer a quienes se mantienen hasta aquí, tanto porque se conectan como los que ven el video después, porque sé que algunos por ahí no se pueden conectar. Así que bueno, vamos a ir cerrando este curso, nos queda igual un tema importante y bueno, nada, les agradezco. Camilo, lo único no estoy pudiendo compartir la pantalla, no sé si después me podés habilitar. Dame un Eh, segundo. Mientras tanto, y como hacemos siempre, como la entrada en calor, ¿no? Para entrar en tema, veníamos viendo sobre todo la resolución a la que le dedicamos las últimas dos clases, y habíamos visto la configuración del incumplimiento, sobre todo, y los requisitos, y la clase pasada vimos el efecto restitutorio, que es uno de los efectos y que, por lo tanto, en la clase de hoy lo que vamos a ver son los efectos resarcitorios, ¿sí? Y con esto, entonces, cumplimos y terminamos de analizar la resolución del contrato, es decir, esta ineficacia funcional que viene siendo la más importante de las ineficacias funcionales, porque bueno, está justamente basada en el incumplimiento del contrato. Bien, vamos a ver, en primer lugar, para un poco tener el panorama claro, los efectos resarcitorios de la resolución, por todo lo que vengo diciendo, y después voy a dedicar unos minutos a los efectos resarcitorios de la rescisión. La rescisión la vimos en la primera clase con bastante detalle, y habíamos dicho que había posibilidad de que haya efectos resarcitorios, y bueno, vamos a retomar eso y vamos a verlo, pero eso luego de verlo de la resolución. Entonces, los efectos resarcitorios derivados de la resolución. Sin duda estamos de acuerdo en que la resolución genera la posibilidad de que quien resuelve, el acreedor, además de, digamos, ejercer el derecho de resolución, pueda también pedir o solicitar la indemnización de los daños y perjuicios que le provoca el incumplimiento y la resolución, ¿no? Como un fenómeno atribuible al deudor que incumple. Entonces, esto, digamos, no genera ningún tipo de debate. Pero el gran debate es qué es lo que se indemniza cuando se indemnizan, digamos, las consecuencias perjudiciales, los daños derivados de la resolución. ¿Qué es lo que estamos indemnizando? ¿Cuál es el fundamento? Esto es un verdadero problema y ha dado un gran debate en la doctrina que, digamos, si bien está resuelto, de alguna manera también pervive, y en el caso concreto uno puede llevarlo a retomarlo, porque vamos a ver que las categorías con las que se ha abordado este problema siguen sin estar admitidas por la ley y por lo tanto sigue estando más o menos vigente. Es decir, habrán escuchado, y lo vamos a volver a ver, esta distinción entre el daño al interés negativo y el daño al interés positivo. Esta construcción fue originalmente elaborada por Yering, en el siglo XIX, para explicar los daños que se derivaban de lo que le identificaba como la responsabilidad precontractual, ¿no? Todo un problema para el derecho, la responsabilidad precontractual, y entonces Yering en ese momento construyó, y después por supuesto que fue seguido y perfeccionado, esta distinción entre el daño al interés negativo y el daño al interés positivo. Y estas categorías luego se fueron aplicando a la resolución del contrato. Es decir, si nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que se indemniza o qué debería procurar la indemnización en el caso de la resolución, hay quienes dicen, bueno, hay que indemnizar el interés negativo, es decir, esto que se llama el interés de confianza. La indemnización
debería procurar poner al contratante que ha cumplido y que sufre el incumplimiento en la misma condición como si esa negociación fracasada o ese contrato no hubiera existido, ¿sí? Esto, es decir, el objetivo de la resolución, perdón, de la indemnización derivada de la resolución es poner al contratante en esa situación inicial como si el contrato no hubiera existido. Por eso se indemniza, digamos, el daño de haber confiado en el cumplimiento. Es decir, para no complicarnos, se trata de, como así como la resolución tiene este efecto hacia el pasado, digamos, y se destituyen las prestaciones, bueno, en definitiva lo que se busca con esta idea del interés negativo es volver al contratante hacia el punto en el que se encontraba antes de empezar la negociación y de celebrar el contrato. Esto parece bastante razonable, ¿verdad? Y acá se identifica, si lo queremos pasar a las categorías que conocemos, el daño se identifica con lo que llamamos el daño emergente. Es decir, si queremos volver al contratante a la situación anterior, ¿qué vamos a indemnizar? Bueno, vamos a indemnizar esos gastos en los que incurrió y que al final fueron en vano porque el contrato no se cumplió. O sea, los gastos de transporte, por ejemplo, los gastos tributarios de sellados, los honorarios que pudo haber pagado algún profesional que intervino. Una cosa importante, ¿no? Que no lo dije, pero no confundir la indemnización, esto es obvio, con el efecto restitutorio, porque aquí está claro que esto de que el contratante hay que colocarlo, según la perspectiva del daño de interés negativo, en la posición en la que se encontraba, como si no hubiera existido ese contrato, por supuesto que el efecto restitutorio logra eso porque se restituyen las prestaciones, por lo menos en el efecto puro, como vimos, pero claro, acá lo que se trata es de indemnizar además los daños. Como decía, esto se identifica muy fácil con el daño emergente, pero solo se limitaría la reparación a ese tópico, ¿no? De pagar los gastos que el interesado ha tenido que sufragar, de manera que quede como estaba al principio de la negociación. Esto es lo que se indemniza, o que, digamos, tradicionalmente se indemnizaba en la resolución precontractual, y por lo tanto esta construcción se trasladaba a la resolución del contrato. Y lo que se excluía, o que se excluye muy fuertemente con esta idea del interés negativo, es no se indemnizan las ganancias que el contratante hubiera obtenido, o sea, las ganancias frustradas, porque eso obedece a si el contrato se hubiera cumplido, ¿no? Y por lo tanto, siempre desde el punto de vista del interés negativo, no corresponde indemnizar. Ahora, quienes participan de esta idea de que hay que indemnizar además el daño al interés positivo, el daño al interés positivo es justamente el daño al interés de cumplimiento. Es poner al contratante, la indemnización debería perseguir este objetivo de poner al contratante en la misma condición que hubiera estado si el contrato se hubiera ejecutado. Es decir, es muy diferente la posición y la idea, porque acá no solo se van a indemnizar los gastos, más que los gastos se va a indemnizar justamente esta idea de la pérdida, de la utilidad que frustra este contrato que finalmente se incumple y se resuelve. Si la ineficacia le hace perder al contratante una utilidad que esperaba como consecuencia de ese contrato, y lo que hay que indemnizar es esa utilidad perdida. Por supuesto, deducida la prestación, ¿no? Porque si no hubiera una situación de enriquecimiento. Pero la utilidad final que queda es lo que debería indemnizarse. Es decir, si alguien esto se ve muy fácil en el caso de la reventa de las cosas, ¿no? O sea, el proveedor que adquirió una cosa y pensaba vender, ¿no? En un contrato de provisión, digamos, de suministro, por ejemplo, no solo hay que indemnizarle los gastos en lo que ocurrió, sino también esa ganancia que por no recibir las cosas para poder revenderlas, pudo haber obtenido. Por supuesto que esto genera grandes problemas, pero por lo menos para empezar a posicionarnos en la perspectiva, tenemos que distinguir estas dos maneras de responder esta pregunta sobre qué se indemniza. ¿Se indemniza solo
el gasto en el que se incurrió, de manera de retrotraer la situación del contratante como si ese contrato no se hubiera celebrado, o se indemnizan también esas utilidades que dejó de percibir por el incumplimiento. Los efectos son muy importantes de participar de una u otra postura, ¿no? Como venía diciendo. Entonces, esta es digamos, las dos posiciones. ¿Cuál es la solución en nuestro derecho? Y avanzando un poco también en los debates sobre qué le dice uno a la otra postura, vamos directo para no hacerlo tan largo, a cómo estamos hoy y cómo estuvimos también con esta situación. Bueno, en primer lugar, y esto está más que acordado, es que no se receptaba en el Código Civil, ni se recepta en nuestro código esta distinción de daño al interés positivo ni daño al interés negativo. Lo que se dice es, bueno, es una distinción doctrinaria como tantas otras, que puede tener su valor explicativo, su valor, digamos, doctrinal justamente, pero que no se encuentra recogida en las normas, ¿sí? No van a encontrar esta distinción ni la referencia a esta idea de daño al interés positivo ni daño al interés negativo. No lo hacía el Código Civil y tampoco lo hace el Código actual nuestro. En este caso se aparta del proyecto 98, que saben que fue una de las grandes fuentes del Código Civil y Comercial vigente, porque el proyecto 98 sí la receptaba, pero bueno, nosotros no tenemos. Otro de los puntos importantes para entender cuál es la solución en nuestro derecho es este plenario tan conocido, el plenario CIVIT del año 1990. Porque claro, hasta el plenario, las cámaras, bueno, en este caso la Cámara Nacional Civil, pero en general, había un gran debate sobre cuál era el quid, digamos, o qué se indemnizaba en caso de resolución por incumplimiento. Algunos participaban de la teoría en que decían que, bueno, que había que indemnizar el lucro cesante, es decir, estas ganancias dejadas de percibir, y otros participaban más de una posición que algunos decían restrictiva, que se identificaba con esta idea de daño al interés negativo. Hasta que en 1990, en este plenario, que no fue por unanimidad, sino que salió por mayoría, incluso con alguna ahí, digamos, matiz de argumentos, que no vienen al caso, allí se concluyó por mayoría, decía que el despacho, digamos, del plenario fue, al declararse la resolución del contrato por ejercicio del pacto comisorio, es viable el resarcimiento del lucro cesante por los daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo en que perdura la mora del contratante incumplido. Es decir, es viable la indemnización por lucro cesante. Este plenario, de alguna manera, cerró ese debate y entonces no quedan dudas, y la mayoría sí los sostiene que es posible solicitar la reparación del lucro cesante también en el caso de la resolución del contrato. Tenemos que ver, ahora sí, entonces, para terminar la idea, digamos, qué es lo que ha dicho el código respecto a esto, qué es lo que se desprende de nuestro código. Y para eso tenemos que tener en cuenta estas dos normas, que son las que vamos a analizar hoy junto con algunas otras. Vamos a mirarlas. En 1082, que justamente es el que se trata, el tema que vamos a ver hoy, que es la reparación del daño, en el primer inciso hace un reenvío a las reglas de la responsabilidad civil, y en el segundo inciso nos dice que la reparación incluye el reembolso total o parcial, según corresponda, de los gastos generados por la celebración del contrato y de los tributos que lo hayan grabado, ¿sí? Es decir, incluye lo que podríamos identificar como el daño emergente, ¿sí? Ahora vamos a ver alguna cosita más. Marqué reembolso porque no confundir este reembolso con el efecto restitutorio, no confundir, ¿sí? El efecto restitutorio tiene que ver con las prestaciones que se cumplieron y a las que la parte se había obligado. Y aquí estamos hablando de los gastos en los que la parte incurrió para cumplir con su prestación, que en principio quedaban a su cargo y que, bueno, a partir del efecto del incumplimiento puede entonces pretender la indemnización. Pero no confundamos el efecto restitutorio con esta idea de reembolso. Pero si uno lee este artículo, identifica la reparación del daño con el daño emergente, es decir, ¿no? con la restitución de estos gastos.
O sea, volver las cosas a como estaba el contratante antes de empezar la negociación y antes de celebrar el contrato. Claro, y uno ve ese inciso, el inciso A lo mira, el inciso B lo ve, y después él se habla de la cláusula penal, que después la vamos a ver, pero se termina ahí el artículo. Entonces queda esa duda, decir, bueno, entonces participa este código de la teoría restrictiva, si se quieren. Y la respuesta es que no, porque tenemos que volver a traer un artículo que habíamos dejado la clase pasada y que habíamos dicho que estaba medio raro, y no lo decía yo, sino que es una de las conclusiones de las últimas jornadas nacionales, en la cual se dijo que ese 1081 inciso C debe ser leído como parte del 1082 o pertenece justamente a la reparación. Lo dijimos hace una semana y ahora lo entendemos mejor, porque justamente el inciso C del 1081, que en realidad el 1081 trata los efectos restitutorios de la resolución, pero justamente al estimar el valor, acá se metía esta idea de la compensación entre el valor de la prestación que hay que restituir y la indemnización de daños y perjuicios. Ese inciso C trataba de unir digamos, matizar las dos circunstancias, con poco éxito, porque finalmente termina siendo confuso. Entonces, acá vemos que este inciso C se refiere a las ventajas que resultan o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, y sobre todo acá lo importante es la utilidad frustrada y en su caso otros daños. Es decir, el 1081 habilita entonces no solo a la reparación de los gastos efectuados, sino también de la utilidad frustrada e inclusive con más apertura de otros daños. Entonces no quedan dudas que también la utilidad, esa ganancia dejada de percibir, es parte de la indemnización. Es parte de la indemnización y por lo tanto acá no, digamos, vemos cómo esta regulación es coincidente con ese plenario CIVIT y con lo que sostiene la mayor parte de la doctrina. Y esta doble referencia tenemos que ponerla además en diálogo con el 1738. El 1738 está en la parte de la teoría general de la responsabilidad civil, al tratar el daño, o sea, el 1737 el concepto de daño y el 1738 el concepto de indemnización, en la idea de este doble concepto del daño como daño evento y daño indemnización, ¿no? Pero el 1738 justamente nos habla que la indemnización del daño comprende la pérdida o disminución del patrimonio, el lucro cesante y la pérdida de chances. Y después en el 1739 hay alguna particularidad de la pérdida de chances. Lo que me interesa es que veamos que hay acá un juego armónico y que todo es coherente, en definitiva, porque el 1082 inciso A, que es el que trata justamente la reparación del daño para la resolución por incumplimiento, nos remite a las normas de la teoría general del daño, de la responsabilidad civil, y luego ese 1738 ubicado en esa sección contiene, ¿sí?, las dos referencias que hacen el 1082, en tanto habla de los gastos, lo que en el 1738 es la disminución del patrimonio de la víctima y lo que para la doctrina es el lucro cesante, el daño emergente, el empobrecimiento que sufre el contratante, pero también habla del lucro cesante y de las pérdidas de la chance que se identifican con este concepto más amplio que da el 1081 de la utilidad frustrada. ¿Sí? O sea, hay en definitiva una armonía entre las normas y eso es lo que quería dejar aclarado. Entonces, en síntesis, si tuviéramos que volver a esa pregunta que me había hecho al principio, para arrancar la clase sobre qué es lo que se indemniza cuando se indemnizan los daños en la resolución del contrato, diremos que tenemos que seguir las reglas del principio de la reparación integral, ¿sí?, por un reenvío específico que hace el 1082 inciso A y por la construcción general que se desprenden de sus normas. Es decir, se indemnizan los daños de acuerdo a las reglas generales de la responsabilidad civil. No hay ninguna particularidad en la resolución por incumplimiento, salvo, lo que vamos a ver ahora, las reglas especiales de la responsabilidad contractual, ¿sí? Pero en principio participa la resolución por incumplimiento de cualquier otra especie de daño provocado. Eso implica que se incluyen el daño emergente, el lucro cesante y, si se puede probar, la pérdida de chances provocadas por
justamente la ineficacia del contrato. Me anticipa un tema, pero para que también quede planteado como respuesta a esa pregunta de qué se indemniza, se puede indemnizar el daño extrapatrimonial, aunque no surja del 1082 y 1081, pero sí surge del reenvío general. Vamos a ver en qué casos, es decir, puede haber también indemnización del daño moral. Y todo esto que vengo diciendo tiene que ser puesto en perspectiva de que se trata de un caso de responsabilidad contractual. Si bien el código, ustedes saben que unificó las órbitas, es muy común decir que la uniformidad no ha generado homogeneidad. Es decir, las reglas son comunes, pero se mantienen ciertas particularidades. Esto lo venimos escuchando desde el primer día en que nos pusimos a estudiar el código. ¿Sí? Hay una unificación, pero se mantienen algunas particularidades. Y hoy vamos a ver una de las más importantes, porque todo esto, digamos, estos rubros que se indemnizan, qué se indemniza, tiene que ser completado con las reglas específicas y particularmente con la regla de la previsibilidad contractual. Nosotros en la responsabilidad extracontractual sabemos que para uno de los requisitos para que se indemnice el daño es la relación de causalidad adecuada, que aparece definida en el 1727 y que tiene que ver con las consecuencias mediatas, inmediatas, según el normal desarrollo de las cosas, el principio de normalidad, etc. ¿No? Todo lo que sabemos. Esas reglas no se aplican a estos casos. Esas reglas no se aplican a estos casos. Acá hubo un debate, pero bueno, un poco para avanzar y tomar la postura, digamos, entendemos que el 1728 es una regla especial de la responsabilidad contractual que deja de lado, salvo en algunos casos, estas reglas de la responsabilidad extracontractual que buscan una conexión de los daños según sean previsibles o no previsibles, pero de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas. El 1728 trae una regla de previsibilidad diferente, una regla de previsibilidad contractual más afincada, como vamos a ver, en lo que las partes, en ese caso concreto, pudieron haber previsto o debieron haber previsto. ¿Sí? Entonces, todo esto que veíamos del 1082, del 1081, el lucro cesante, el daño emergente, la pérdida de la chance, va a ser indemnizable en la medida que guarde relación de previsibilidad según lo que se establece en el 1728. Esto es muy importante y esto es un cambio trascendente. Hablábamos en clases anteriores de que no todo sigue igual. Bueno, acá este es un cambio trascendente que tiene que ver además, como vamos a ver al final de estos temas, con lo que veíamos del incumplimiento esencial, donde también hablábamos de un cambio de paradigma y de la previsibilidad. Van a ver que al final las cosas se conectan. Bien, 1728 entonces, previsibilidad contractual. Dice, en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de la celebración. Insisto, esto es muy distinto a lo que surge del 1727, el artículo previo, lo voy a buscar si lo leo exactamente. En 1726, ¿no? Dice, son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas previsibles. Y el 1727 es el que da el criterio, ¿no? Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso normal, natural y ordinario de las cosas se llaman consecuencias inmediatas, es decir, las que se indemnizan. Pero fíjense que hay una referencia al curso natural y ordinario de las cosas. Y acá estamos hablando de lo que las partes previeron o pudieron haber previsto. Para entender esto, vamos a volver sobre esta norma, pero es importante entender el origen y el fundamento de esto para poder comprenderlo mejor. Siempre que hablamos del origen y del fundamento, referimos a este caso Hadley contra Baxendale de 1854, un caso de Inglaterra. Acá lo que había ocurrido era lo siguiente, los hechos del caso son los siguientes. Hadley eran dos hermanos que tenían un molino harinero y se les había roto un eje o una pieza del molino. ¿Sí? Contrataron el servicio de la empresa que dirigía
Baxendal, que era una empresa de transporte, contrataron el servicio para que llevara la pieza rota a otro puerto, a otra ciudad, a repararla y luego la trajera de regreso. La pieza fue reparada en tiempo, pero el transporte se demoró 7 días. Entonces, los hermanos Hedley, digamos, demandaron a Baxendal, que era el gerente de la empresa, a la empresa de transporte, pretendiendo la indemnización ¿de qué? Del tiempo que habían, de las ganancias que habían perdido por haber tenido parado el molino una semana más de la prevista. Una semana más de lo previsto. ¿Qué es lo que se analizó acá? Bueno, lo que se analizó fue justamente si el transportista conocía esa situación, es decir, si había podido prever que la tardanza en la entrega, el incumplimiento parcial, digamos, de la prestación, no parcial, sino tardío de la prestación, hubiera originado esta pérdida de ganancias porque el molino quedaba parado. Y en el caso se comprobó que no, que el transportista simplemente recibió la pieza, la transportó sin saber, digamos, que esa pieza era parte esencial de un molino y que ese molino iba a quedar parado. Entonces, se rechazó este pedido de indemnización de las ganancias dejadas de percibir porque se sostuvo que las partes solo deben resarcir los daños que pueden prever como consecuencia de su incumplimiento. Los que pueden prever, digamos, según el conocimiento que tienen en el caso en concreto. No lo que pueden prever según lo que normalmente surge, sino lo que pueden prever según las comunicaciones que se dieron entre las partes o según lo que, vamos a ver, es razonable que se pueda prever. ¿Sí? Después vamos a ver sobre cómo se ajusta la regla, pero lo importante es que en este caso se aplicó esta idea de la previsibilidad contractual. Si la otra parte desconoce esta pérdida, entonces no hay posibilidad de que se indemnice. No hay posibilidad de que se indemnice. Esto y el fundamento que se da y que explican los autores tiene que ver con una distribución de riesgo. Se supone que las partes, cuando celebran un contrato, en este armado de la ecuación económica del contrato, las obligaciones que asumen, hacen una distribución de riesgo, de manera que si luego se obliga a una parte a indemnizar situaciones o daños que no fueron previstos, estaría torciéndose la ecuación económica en favor de la otra, ¿sí? Habría una alteración de esa distribución de riesgo que originalmente se pactó y que normalmente se expresa en la onerosidad de las prestaciones. En el ejemplo es, si uno necesita una pieza con urgencia, es probable que contrate un servicio express o es probable que pague un precio mayor para que la otra parte le asegure o garantice, digamos, de una manera más firme o más fuerte que va a cumplir tempestivamente. Si no, finalmente, digamos, ocurre lo que normalmente ocurre, que es que, bueno, el transporte llega tarde y no hay por qué indemnizar esas ganancias que no se conocían, ¿sí? Es decir, el fundamento de esta regla es la distribución de riesgos. Ahora después vamos a ver otros casos de este estilo y algún caso nacional también, pero este es un cambio que introduce el código porque fíjense que es normal y habitual que si un horno está parado genera pérdida de ganancia, ¿sí? Ahora, es muy distinto eso a pensar que para que sea indemnizable el daño, la parte tiene que conocer que su incumplimiento iba a generar determinadas consecuencias dañosas, o puesto en términos de cumplimiento, que su cumplimiento era esencial por tal y tal circunstancia. Esta es la regla de este caso, muy conocido, y que originó, digamos, o que sentó las bases de esta idea de previsibilidad, si bien estaban ya las ideas en la obra de Potier también, pero bueno, no importa. Lo importante es que quedémonos con esto. Para que el daño sea indemnizable es necesario que las partes hayan previsto las consecuencias al momento de la celebración del contrato.
¿Cómo se juzga la previsibilidad? Y eso es lo que justamente iba a decirles. Porque es muy, o sea, volvamos al 1728. Esto es claro, ¿no? Se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de la celebración. Está, eso es fácil. Ahora, ¿cómo se juzga la previsibilidad? ¿Cómo determino si había o no posibilidad de prever? Es decir, si las consecuencias fueron previstas o eran previsibles. Bueno, el análisis de la previsibilidad, en este caso, lo que se dice es que tiene que seguir un criterio, digamos, objetivo-subjetivo, en el sentido de que tiene que incorporar lo que las partes conocían efectivamente en ese caso, lo que las partes se comunicaron, pero también lo que es razonable prever para un contratante medio como los que las partes están, como lo que asumen las partes. Es decir, ¿qué podemos tomar como referencia para juzgar la previsibilidad? Bueno, podemos tomar de referencia el 1725, que es un artículo también ubicado en la parte de la responsabilidad civil, lo estoy buscando, que si bien se utiliza para regular o para medir de alguna manera la culpa, fíjense que el artículo trata de la valoración de la conducta. Entonces, creemos que es posible utilizar estos parámetros para valorar, en el caso concreto, la previsibilidad o no del daño, independientemente de cuál sea el daño. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta la naturaleza del acto. Esto es muy importante, porque se vincula con el tipo contractual. Se vincula con el tipo contractual. Es decir, por ejemplo, las consecuencias derivadas del incumplimiento del deber de custodia no son iguales si la obligación de custodia es la obligación nuclear, ¿sí? Contrato de garage, que si la obligación de custodia es una obligación accesoria de un contrato que tiene otra obligación principal, en la cual las partes se entregan mutuamente cosas a los efectos de la ejecución, ¿sí? O sea, va a ser el dueño de una playa de estacionamiento tiene una mayor previsibilidad respecto a los riesgos que acontecen en torno a esa guarda, a esa custodia, que alguien que, digamos, está celebrando un contrato de otra característica y tiene una obligación de custodia anexa, como suele ocurrir. Entonces, la naturaleza del acto es un dato para tener en cuenta para juzgar la previsibilidad. Otro dato importante es las condiciones particulares del deudor. Muy importante esto porque esto nos marca, por ejemplo, si estamos frente a un profesional o alguien no profesional. Digamos, se supone que el profesional tiene mayores capacidades de previsión que alguien que no lo es. Esto es muy importante también por cierto tipo de contratos, contrato de obra, por ejemplo, donde las condiciones del deudor le van a permitir haber previsto ciertas consecuencias que se podían derivar de su incumplimiento. Y por último, como decía, el conocimiento del contratante medio. Esto es una regla que desarrolla la doctrina, sobre todo la doctrina que ha comentado las fuentes de esto, que no lo dije, ahora lo digo. ¿Sí? Sí, el conocimiento del contratante. Si no tenemos posibilidad de recurrir a otros elementos, bueno, nos quedamos con esto. ¿Qué es lo que el contratante medio pudo haber conocido? Entonces, en el caso de Hedley, el transportista medio, bueno, conoce que está transportando el objeto, digamos. Otro ejemplo que se da es qué pasa cuando, por ejemplo, alguien envía, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero en la responsabilidad del transportista, ustedes vieron que la responsabilidad del transportista en principio se responde por el valor normal de las cosas. Si alguien transporta un elemento de mayor valor o con un valor especial, tiene que comunicarlo, porque si no, el transportista no puede prever las condiciones de su incumplimiento, las consecuencias de su incumplimiento. ¿Sí? O sea, ven cómo la previsibilidad tiene de base el conocimiento. Tiene de base el conocimiento, que puede surgir esa necesidad o ese deber de conocer de la naturaleza del acto, de las condiciones particulares, o de las comunicaciones que se hagan las partes. Y acá volvemos y lo conectamos con la causa fin, ¿sí? Con estos motivos que se conectan, y con la noción de incumplimiento esencial, que ya les vuelvo a traer, recuerdan que tenía que ver con la frustración de lo que las partes
razonablemente tenía derecho a esperar, ¿sí? Nuevamente vemos que lo que ocurre en el contrato en concreto es importante. Bien, algunos ejemplos normativos de cómo juzgar la previsibilidad vinculada al conocimiento tienen que ver, por ejemplo, como decía, con el contrato de transporte, el artículo 1292. El artículo 1292 dice, no es ese. Anoté, 1294. Cosas de valor. El transportista no responde por la pérdida o daño sufrido por los objetos de valor extraordinario que el pasajero lleve consigo y no haya declarado antes del viaje o al comienzo de este. O sea, es ese conocimiento, es esa comunicación la que hace previsible la consecuencia dañosa. Y es lo que incide en la ecuación económica, porque si fuera el caso de transportar una cosa de valor extraordinario, es probable que el transportista cobre más, por ejemplo. Y acá vemos entonces cómo la previsibilidad tiene que ver con la distribución de riesgos y la ecuación económica del contrato. Por eso, saltarse esta previsibilidad contractual hace que indebidamente una de las partes termine asumiendo o teniendo una obligación más onerosa de lo que pactó. Es decir, la previsibilidad juega como este factor de equidad o de conservación de esa distribución original de riesgos, aún en el caso de incumplimiento. Otro ejemplo está en el caso del hotel, de la responsabilidad del hotelero. Artículo, si no anoté mal, creo que anoté mal. A ver si lo encuentro rápido y si no, bueno. Sí, también, 1372. El viajero que lleve consigo efectos de valor superior a lo que ordinariamente llevan los pasajeros debe hacerlo saber al hotelero y guardarlos en cajas de seguridad que se encuentran a su disposición en el establecimiento. En este caso, la responsabilidad del hotelero se limita al valor declarado de los efectos depositados. ¿Bien? La declaración, el conocimiento, es lo que hace que el daño sea previsible. Bueno, entonces, ¿cómo se juzga la previsibilidad? Se juzga con estos criterios. ¿Y cómo juega la previsibilidad con la extensión de las consecuencias resarcibles? O sea, acá está el centro del tema, ¿no? ¿Cómo se calcula, en concreto, por ejemplo, el lucro cesante? Porque el lucro cesante, que son esas ganancias que se dejaron de percibir, 1007, estoy muy lector hoy, pero lo que pasa es que acá hay palabras que son claves. Dice el 1738, el lucro cesante no dice esto, pero dice, el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención. Entonces, acá por eso se puede confundir esto de la probabilidad objetiva de la obtención con la previsibilidad contractual. Para no marearnos, vamos a ver un caso. Es otro caso también del derecho inglés que fijó como algunas cuestiones y que vienen en esta línea. El caso Victoria Laundry contra Newman. Victoria Laundry contra Newman. Este es un caso de 1949. Un caso que puede ocurrir en cualquier momento aquí también. Victoria Laundry era un comercio que lavaba ropa, ¿no? De estos lavarrap, como los que existen. Y le había adquirido a Newman unos lavarropas industriales que Newman no entregó. Entonces, ¿qué es lo que demandó el dueño del comercio? Lógicamente, el lucro cesante. Pero en la indemnización del lucro cesante incluyó un pedido, o sea, un contrato que se frustró muy importante con un hotel. ¿Sí? Había adquirido, en los hechos había celebrado un contrato para proveer el servicio a un hotel y por eso había adquirido las máquinas y por eso demandaba este lucro cesante de esa ganancia dejada de percibir. Pero claro, eso respecto de si uno aplica el 1700, la definición de lucro cesante, va a ver que es probablemente, como dice,
Lo tendría que haber marcado ya a esta altura, ¿no? Dice, la probabilidad objetiva de su obtención. El beneficio esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención. En el caso, no hay dudas que iba a obtener esa ganancia de ese contrato con el hotel, ¿sí? Porque estaba celebrado el contrato, no quedaba en dudas. Ahora, no basta con eso. Hay que saber además si ese hecho o esa consecuencia, esa frustración, estaba o era previsible por el contratante que incumplió. ¿Qué se dijo en el caso? En el caso se dijo lo siguiente: es indemnizable el lucro cesante, a diferencia del caso que vimos de Headley. ¿Por qué? Porque es obvio que es previsible para un fabricante de lavarropas que tiene que entregarlo a un lavarrap, que si no lo entrega, ese comercio no va a percibir ganancias. Entonces, por eso acá es claro que el rubro lucro cesante ingresa. Ahora, lo que dicen los jueces es, eso era previsible, pero era previsible una ganancia normal, digamos, la ganancia normal de un comercio. Lo que no era previsible era este contrato con una cuantía especial o extraordinaria. Y no era previsible porque no había sido comunicado. O sea, el dueño del comercio compró las lavadoras, pero no comunicó que tenía un contrato de una entidad especial con un hotel que finalmente fue el que se frustró. Entonces ven cómo una cosa es juzgar la existencia del rubro, la producción del daño, ¿sí? Que eso se rige por las reglas generales, tanto en lo que tiene que ver con el lucro cesante como la pérdida de la chance. Y otra cosa es determinar si, más allá de que se haya producido ese daño es indemnizable porque fue previsto o era previsible por el contratante que incumple. O sea, acá se articulan los dos análisis, digamos, hipotéticos, porque siempre estamos en el terreno de lo hipotético y por eso se generan estos problemas. Es decir, para poner en síntesis, lo que dicen los autores es que de acuerdo al 1728, hay que prever la consecuencia, ¿sí? Hay que prever esa consecuencia negativa. Es decir, en el caso de Victoria Laundry, hay que prever que si no se entregan las máquinas, esa persona va a tener un lucro cesante, va a haber una ganancia que va a haber dejado de percibir. Ahora, la entidad, el quantum del daño, en principio queda acotado a la probabilidad objetiva, a la que fijan justamente el 1742. Bueno, ahí ¿cuánto era? Y bueno, es la probabilidad objetiva de obtener esa ganancia. Salvo que en el caso se conociera una ganancia extraordinaria o un lucro cesante extraordinario. Si no hay una comunicación específica, se aplican lo normal, ¿no? Lo normal y habitual. Pero basta con prever la consecuencia dañosa. No es necesario que además haya que prever el quantum, ¿sí? Basta con prever la consecuencia dañosa. Un caso argentino de estos, porque claro, como este es un criterio nuevo, si bien hay casos previos donde se han aplicado estas variables, los casos previos, hay un caso muy famoso que no tengo ahora la cita, pero bueno, después en todo caso la podemos ver, de Aida Kemmelmacher cuando era jueza en Mendoza del año 2002, que tiene que ver con un caso de transporte también, donde ella, haciendo una interpretación de las normas del Código Civil, termina como arribando a una conclusión muy parecida a esta. Pero lo cierto es que digamos, los casos anteriores al Código Nuevo no resolvían con este criterio. Este es un caso del año 2015, recién sancionado el código, pero que no obstante aplica esta idea de la previsibilidad. Porque, ¿qué pasó acá? Poppy era una persona que le había comprado a Valsugada, ¿sí? Valsugada, que creo que es una empresa, pero SRL, sí, faltó SRL ahí. Valsugada SRL había comprado un departamento en un edificio que se estaba haciendo en Bariloche. En Bariloche. Entonces, finalmente nunca se entregó, había pagado parte del precio, bueno, todo, no importa. Nunca se entregó la propiedad porque no se terminaron los departamentos
Y Poppy resuelve el contrato. ¿Y qué demanda? Bueno, demanda el lucro cesante. ¿Cuál es la entidad del lucro cesante acá? El alquiler que se dejó de percibir. Pero acá hay un primer problema, porque en principio la no entrega de una propiedad no hace suponer que el acreedor se está viendo privado de la posibilidad de alquilar ese inmueble, ¿no? Sobre todo si es, por ejemplo, acá era un departamento, distinto si fuera un local comercial, donde se supone que va a haber una explotación comercial. Pero la no entrega, la resolución de un contrato de compraventa de un bien destinado al uso habitacional, puede generar un daño emergente, por ejemplo, si esa persona no pudo disponer de ese inmueble y tuvo que salir a alquilar algo. Pero es rara la idea de este lucro cesante, porque en ese caso tendría que haber una comunicación. O sea, digamos, es cierto que se puede alquilar la vivienda, pero no es, digamos, no es lo normal y habitual, salvo que hay que tiene muchas propiedades. Bueno, a lo que quiero llegar es que, ¿cuál es el argumento, cuál es el razonamiento que se siguió en el caso? Se dijo lo siguiente: la empresa constructora no podía desconocer, y le era previsible, que ese departamento que estaba ubicado en el centro de Bariloche, por ahí, tenía, digamos, un fin de explotación, porque es una zona turística. Poppy no vivía en Bariloche, creo, o sea, estaba domiciliado en Buenos Aires, y entonces acá sí era previsible, dicen los jueces, era previsible que hubiera un lucro cesante por las condiciones que rodeaban a ese contrato, ¿no? Nuevamente, si nos vamos vuelvo un cachito acá, a las condiciones del deudor, a la naturaleza del acto o al conocimiento del hombre medio, vemos cómo en el caso se juzgó adecuadamente la previsibilidad. Digamos, si yo compro un departamento en cualquier ciudad, en principio uno no piensa en que va a haber una explotación comercial, pero, claro, si es una zona turística, bueno, entonces así ya empieza a ser previsible. Y entonces los jueces hicieron lugar al rubro lucro cesante. Ahora bien, ¿cómo calcularon el rubro lucro cesante? Y esto es también interesante porque aglutina las dos cosas que venimos diciendo. Lo calcularon no en base a lo que Poppy, que era el comprador, esperaba obtener, digamos, sino a lo que normalmente se paga por digamos, un inmueble, un departamento de esas condiciones en esa ciudad, depende del tipo de temporada, ¿sí? Es decir, hay un cálculo que allí ya no tiene que ver con lo que ocurre en el caso, sino con la regularidad, lo normal, lo medio. La entidad, el quantum, fue calculado según los valores de mercados medios. Si Poppy, no sé, hubiera tenido allí o iba a usar eso para alquilárselo a alguien que pretendía pagar tal precio, bueno, debió haberlo comunicado para que entonces haya sido previsible. Pero este caso es interesante, es uno de los pocos, debe haber más en los últimos tiempos, no los conozco, no puedo acceder, pero sí este es uno que uno puede acceder, en el cual se hace un uso interesante de este criterio de la previsibilidad, de esta idea de se resarce el lucro cesante en el marco de una resolución, pero, bueno, acotado a la idea de previsibilidad, de la previsibilidad contractual. ¿Sí? Bueno, en síntesis, y para avanzar, me demoré un poco. Los rubros, lucro cesante, daño emergente y pérdida de chances, son los rubros que el código marca como indemnizables, en este caso, de la resolución del contrato por incumplimiento. No tenemos que atender a esta idea de interés negativo, interés positivo. Ahora bien, esos rubros son indemnizables en tanto y en cuanto cumplan con el juicio de previsibilidad del 1728, que nos habla de las consecuencias, ¿no? Que nos dice que son indemnizables, las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración, desplazando así la regla de la relación de causalidad adecuada. Esta es un poco el nudo del resarcimiento de daños en general y aplicado en este caso al incumplimiento o a la resolución por incumplimiento. Bien.
Ahora bien, ¿a qué caso se aplica todo este razonamiento que vengo haciendo? ¿A qué caso se aplica? En principio, lo que dice la doctrina es este 1728 y este juicio de previsibilidad que tiene que ver con un análisis de riesgo y una distribución de riesgos, se aplica a los casos de contratos paritarios, pero no se aplicaría al caso del incumplimiento doloso, y esto porque el mismo artículo 1700, lo voy a volver acá atrás, 1728 lo dice en la segunda mitad, cuando dice, cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento. ¿Sí? Fíjense que la previsibilidad contractual se toma al momento de la celebración. Cuando hay dolo, se toman también las consecuencias al momento del incumplimiento. Es decir, se agrava la situación del deudor que incumple porque se supone que cuando incumple dolosamente, ¿sí?, con la intención esta de causar el perjuicio, conoce y hace un juicio de previsibilidad, de previsión sobre qué es lo que va a resultar de su incumplimiento y por lo tanto tiene que también indemnizar por esas consecuencias. Entonces, no se aplica el caso de dolo, no se aplica tampoco a los contratos de adhesión y de consumo. Esto no lo dice el artículo, pero es una interpretación mayoritaria. ¿Y por qué no se aplica? Porque en el contrato de adhesión y de consumo no existe esta distribución, digamos, paritaria de riesgos, ¿no? O sea, sobre todo en el contrato de consumo, ¿sí?, donde es obvio que el consumidor no está en condiciones de acordar con la contraparte la distribución de riesgos y en función de eso determinar qué precio va a pagar o qué obligaciones va a asumir. Por lo tanto, en estos casos no rige el 1728, sino que rigen las reglas generales de la responsabilidad civil. Y tampoco se aplicarían a los casos de daños a las personas de los contratantes, o sea, cuando el daño es a la persona de la integridad física o psicofísica del contratante, que podría también ser un caso de resolución del contrato, en que, bueno, hay que ver, ¿sí? Entonces, en estos casos no se aplica la previsibilidad contractual, con lo cual, como ven, el ámbito de aplicación queda acotado al contrato paritario. Bien, y como les decía antes de terminar esto y pasar a la cláusula penal, me interesaba que veamos, como cierre también un poco de las ideas, que cuando veíamos en la segunda clase el incumplimiento esencial, veíamos el artículo 1084 y el 1088, veíamos que hablaba de, perdón, sobre todo el 1084, inciso C, hablaba del incumplimiento esencial como el que priva a la parte de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar, y el 1088 como el que priva sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato, y el incumplimiento esencial vinculado a la finalidad del contrato. Es decir, acá, en la definición del incumplimiento esencial, vemos que hay una idea vinculada a la previsión, ¿no?, a lo que era razonablemente esperar, a lo que era razonablemente prever, y para que se produzca el incumplimiento, recuerden que tiene que haber habido una privación de esa cuestión, de eso que la parte esperaba, y decíamos que no era necesario que el que incumplía haya previsto que pasaba eso. O sea, quien incumple no tiene que prever, no es necesario que prevea que su incumplimiento va a privar a la otra parte de lo que razonablemente tenía derecho a esperar. Es decir, no es necesario este juicio de previsibilidad, como sí aparece en uno de los antecedentes, que es la Convención de Compraventa, la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, y en principio es UNIDROIT. El código acá es más sencillo, pero ese juicio de previsibilidad que tiene que hacer la parte que incumple, sí tiene aplicación en la reparación de los daños, ¿sí? Sí tiene reparación en la reparación de los daños, como veíamos recién. Bueno, para ir avanzando y ya entrando, les prometo, en el final. El 1082, inciso C, nos habla, dentro de la reparación del daño, nos dice, de haber pactado cláusula penal, se aplica con los alcances establecidos en el artículo 1790 y siguiente. Es decir, ¿cómo juega la cláusula penal
con la indemnización de daños por la resolución del contrato. Bueno, acá lo que se explica es que la cláusula penal moratoria no juega, porque, por dos motivos. Uno, porque la resolución justamente provoca la extinción del contrato, la ineficacia, ¿sí?, los efectos restitutorios, pero sobre todo la imposibilidad de que las partes se demanden el cumplimiento, es el efecto de la resolución, y por lo tanto también quedaría alcanzada por esa ineficacia el pacto de penalidad, ¿sí?, la cláusula penal, que como saben limita la indemnización. Entonces, esto es un fundamento. Y el otro fundamento es que si nosotros hiciéramos jugar la cláusula penal moratoria, es decir, la prevista para el caso de incumplimiento, en la resolución por incumplimiento, como límite de la reparación, estaríamos de alguna manera o podríamos estar beneficiando indebidamente a alguna de las partes, sobre todo al que incumple, que, bueno, viendo la cláusula penal puede escoger incumplir y pagar esa indemnización. Entonces, cuando hay cláusula penal moratoria, no queda y se produce la resolución del contrato, esa cláusula no tiene ningún tipo de efecto al momento de fijar la indemnización, que se va a fijar con las reglas de todo lo que vimos hasta aquí, ¿sí? Las reglas generales de la reparación de daños. Bien, y otra cuestión vinculada a la reparación de daños en caso de resolución tiene que ver con esta idea de esta pregunta de si puede reclamarse daño moral. Bueno, para responder esta pregunta, en principio tenemos que irnos a las reglas generales y decir que no hay por qué no considerarlo. Es decir, tenemos la unificación del régimen de daños, si bien tiene esta particularidad que venía diciendo, pero tenemos la unificación. Y hay un reenvío del 1082, inciso A, a las reglas generales, por lo tanto hay un reenvío también a la aplicación del daño extrapatrimonial previsto en el 1783, si no me equivoco. Bueno, no lo voy a buscar, ¿sí? Ustedes saben dónde está. Claro, esto está bien, pero con matices, porque tradicionalmente la doctrina ha sido restrictiva en la reparación del daño moral derivado del incumplimiento, intentando distinguir o excluyendo lo que se llaman los riesgos cotidianos o la tolerancia ordinaria que debería tenerse frente al incumplimiento, es decir, las molestias habituales derivadas de un incumplimiento no pueden generar un daño moral. Por eso se pregona un criterio restrictivo de la aplicación del daño moral en materia de de resolución por incumplimiento. Debería haber, lo que dicen los autores, es justamente una afectación de los bienes extrapatrimoniales real y no una mera molestia provocada por el incumplimiento, y esa afectación, bueno, tiene entonces una entidad para ser resarcida en el marco del contrato. Esta idea de criterio restrictivo es aplicable nuevamente al caso del incumplimiento de un contrato paritario, pero no lo sería en el marco del incumplimiento de un contrato de consumo, donde es más probable y hay muchísimos más casos en los cuales se aplica la indemnización de daño moral por la propia entidad que tiene, por la propia dinámica que tienen los contratos de consumo y las frustraciones que generan los incumplimientos en este ámbito, ¿sí? Pero en el marco del contrato paritario, tradicionalmente se pregonó una tesis más restrictiva que de todos modos viene teniendo como ciertas aperturas, porque normalmente los jueces suelen dar indemnizaciones de daños morales en casos de incumplimiento, pero siempre que se acredite esta afectación específica, ¿no? Y no como una alegación general derivada per se de cualquier incumplimiento. Bien, entonces esto es un poco lo que tiene que ver con la reparación del daño moral, y con eso cerramos la reparación de los daños derivados de la resolución, que como vimos tiene sus bemoles, sobre todo por estas reglas particulares de la responsabilidad contractual.
Bueno, y ahora sí, para ir terminando, el último temita, que tiene que ver con los efectos resarcitorios derivados de la rescisión. En la primera clase mencionamos y dijimos que la rescisión, por el fundamento que tiene un fundamento basado en la autonomía privada, no un fundamento basado en el sinalagma como la resolución, la rescisión, basada en esta idea de autonomía privada, no genera en principios efectos indemnizatorios. ¿Sí? No hay en principios efectos resarcitorios, aun cuando, como habíamos visto un caso en el cual un banco había cerrado las cuentas bancarias de una empresa con cierta antelación, comunicado y todo, y eso la empresa le generaba ciertas molestias y, digamos, cuestiones de operatividad, pero lo que se dijo en el caso es que la rescisión estaba pactada, era un derecho que tenía el banco y por lo tanto, habiendo sido comunicada con antelación y ejercida esa facultad de buena fe, por más que provocara molestias, esas molestias no eran indemnizables porque la rescisión no genera en principio efectos indemnizatorios. Entonces, esta es la regla, ¿no? No hay efectos indemnizatorios. Ahora bien, hay algunas excepciones, como todo, ¿no? Las excepciones pueden ser, o podemos traer a colación, algunos casos en los que la propia ley prevé, vamos a ponerlo entre comillas, ciertos efectos indemnizatorios, y los casos, estos sí, bien propios, de la rescisión unilateral, intempestiva o abusiva. Pero ya esos daños no vienen derivados de la rescisión, sino justamente del daño provocado por la rescisión ejercida intempestivamente, sin el preaviso o de manera abusiva. Entonces, ¿cuáles son los casos que prevé la ley? No vamos a entrar mucho en tema, pero ustedes si ven en 1261, por ejemplo, en el contrato de obra, que se habla del desistimiento, siguiendo la denominación que tenía en el código anterior, se dice, el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado, pero debe indemnizar todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. ¿Sí? Entonces, acá hay sobre todo esta parte de la utilidad que hubiera podido obtener, porque los gastos y los trabajos realizados quedan dentro del sinalagma, digamos, son debidos, pero en razón de la prestación que recibió, no es una indemnización propiamente, pero bueno, no importa. La utilidad que hubiera podido obtener sí es claramente un efecto indemnizatorio, este lucro cesante, provocado por la rescisión unilateral. El otro caso muy conocido es el caso de la locación, ¿no? La locación de inmuebles con destino habitacional, que también tiene este efecto indemnizatorio cuando es el locatario el que ejerce la restitución, la rescisión, y este efecto indemnizatorio está digamos, incluso tarifado por la ley, ¿no? Ya se dice cuál es la indemnización prevista. Pero por fuera de estos casos, el otro caso, donde la otra excepción, es esta rescisión unilateral intempestiva, especialmente en los contratos de larga duración. ¿No? Bien, ya es la última filmina, ya mostré la última. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, no vamos a desarrollar esto en detalle, solo voy a traer a colación algunas cosas que me parecen importantes. Ustedes saben que la Corte, a partir de Automotor Saavedra y luego la legislación y nuestro código, han supeditado el ejercicio de la rescisión unilateral, en el caso de contratos de larga duración, a un preaviso, ¿sí? A un preaviso. Es decir, a la comunicación con cierta antelación, pretendiendo que el contratante que va a padecer esa rescisión pueda de alguna manera reorganizar su economía o atender a las consecuencias que le va a traer esa rescisión. Entonces, el preaviso funciona como una válvula que permite de alguna manera prevenir ciertos daños en el otro contratante y le da al ejercicio un tinte de buena fe. Hubo mucho debate en cuanto a cuál tenía que ser el plazo. Bueno, lo cierto es que nosotros, yendo al caso concreto, en el artículo 1492
tenemos fijado en el marco del contrato de agencia, pero en una regla que después por reenvío es aplicable a otros contratos de larga duración, de distribución. En el segundo párrafo se dice, el preaviso debe ser de 1 mes por cada año de vigencia del contrato, ¿sí? Entonces, hay que dar un preaviso de 1 mes por cada año de vigencia. Acá hay una crítica porque la fuente de este artículo es del Código de 1998, donde había una coma, una pequeña coma que fijaba un máximo, creo que de 6 meses. Pero bueno, acá no se fijó, quiere decir que si el contrato fuera de 10 años serían 10 meses, lo cual parece excesivo. Pero bueno, no es el tema de la clase. Lo importante es que tiene que haber un preaviso. Ahora, el problema es cuando no está el preaviso, sea cual sea el tiempo del preaviso, que es lo que no nos importa. ¿Qué pasa cuando no hay un preaviso? Bueno, el artículo siguiente, el 1497, fija, 1493, dice, en los casos del 1492, la omisión del preaviso otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir. Es decir, la ley fija lo que es razonable, que es una indemnización sustitutiva de ese preaviso, o no sustitutiva, una indemnización consecuencia de esa falta de preaviso, que son las ganancias que hubiera percibido durante ese periodo en el cual debió haber seguido vigente el contrato, producto de la existencia de un plazo de preaviso, ¿sí? Las ganancias. Esto no tiene ninguna dificultad, salvo las dificultades propias del cálculo de las ganancias, pues son las ganancias. No confundir con la prestación, ¿sí? La facturación. No es que va a recibir todo lo que hubiera facturado, sino todo lo que hubiera facturado menos los costos, el neto de la ganancia. Pero la pregunta de este 1493 es si solo estos daños o podría haber un resarcimiento de otros rubros, o sea, de algunos otros daños producidos por la rescisión unilateral. Y sí, podría haber otros daños. Podría haber daños vinculados, por ejemplo, a los gastos de publicidad, o sea, que no tienen que ver con las ganancias dejadas de percibir, sino con ciertos daños emergentes, ¿no? Con ciertos gastos que hizo la empresa, por ejemplo, pagando campañas de publicidad que al final no van a dar el fruto o el rédito esperado y que por lo tanto esos gastos, no los réditos esperados, sino los gastos podrían llegar a indemnizarse. Y así con cualquier otro gasto que la empresa o que el contratante hubiera incurrido y que tengan relación de causalidad con la rescisión intempestiva. Y además hay que tener en cuenta que el artículo 1497, también previsto en el marco de la agencia, pero aplicable a otros contratos, prevé esta idea de compensación por clientela. Y la prevé para el caso en que el contrato se extingue, sin distinguir por qué se extingue. O sea, que esto sería aplicable también en el caso de la rescisión unilateral. Aun cuando haya sido ejercida tempestiva o intempestivamente, si se demuestra los requisitos del 1497 para la compensación por clientela, entonces podría haber un efecto indemnizatorio vinculado a este rubro, ¿sí? Como ven, la rescisión, en principio, como decía, no genera efectos resarcitorios, pero puede generarlos por diversos motivos, por diversas hipótesis, así que tampoco es tan extraño la reparación de daños en el marco de una rescisión. Bien, bueno, y con esto terminamos entonces la cuarta parte y también terminamos el curso. Ahí les dejo mi mail por si me quieren escribir, por cualquier cosa, por críticas, por comentarios, por algo que haya quedado o por lo que quieran, digamos, estoy a disposición de todos y todas ustedes. Les agradezco, voy a dejar de compartir esto, les agradezco una vez más la atención, que hayan estado ahí, bueno, que se hayan bancado el curso con Fabián. Nos encanta el tema, pero no por eso deja digamos, o lo hace divertido al tema, ¿no? Objetivamente y desde una persona media, digamos. Pero bueno, para mí ha sido un placer y también una gran
gran disfrute, digamos, poder preparar estas clases y compartirlas con ustedes. Espero que algo de todo lo que dije sea de utilidad en algún momento de sus vidas. Gracias. Si hay preguntas, igual... Ezequiel, gracias a vos. La verdad que la exposición fue durante las 4 reuniones muy ordenada, muy clarificadora. Ese orden ayuda mucho, el orden que vos estableciste en los temas, yo creo que ayuda a entender la regulación del código, que como coincidimos al comienzo, no es un ordenamiento que reproduzca exactamente lo que teníamos, ni siquiera jurisprudencialmente, sino que tiene sus vericuetos, sus peculiaridades. Y la verdad que creo que ha sido muy provechoso, y pobres los que no estuvieron acá, sea presencialmente o más tarde en YouTube, porque se han perdido, la verdad que un curso muy, muy provechoso. No sé si hay preguntas, a ver acá en el chat si tengo alguna pregunta, aguardame un segundito que estoy mirando. Es gente agradeciendo, así que, y felicitando por la excelente ponencia, y bueno, la verdad que estuvo muy disfrutable, la verdad que... Bueno, me alegro. El agradecido soy yo. El agradecido soy yo porque, bueno, nada, a mí me gusta esto también de compartir, ¿no? Como todo aquel que hace estas cosas. Así que, nada, quedo a disposición, como siempre. Bárbaro. Seguimos en contacto y como es costumbre ya, va a quedar el video para los que quieran repasar algún concepto o verlo por primera vez. Te mando un abrazo y ojalá nos encontremos presencial pronto. Bueno, muchas gracias a todos y especialmente a vos, Fabián, y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.